Hola, bendiciones a todos. En este video veremos medidas de tendencia central para datos agrupados. Estas medidas corresponden a valores que generalmente se ubican en la parte central de un conjunto de datos. Las más utilizadas son la moda, la media y la mediana. Los datos agrupados se utilizan para cuando los valores de la variable son muchos, pues entonces conviene agrupar los datos en intervalos o clases para así realizar un mejor análisis y tener una mejor interpretación. Para trabajar mejor en este tema lo haremos sobre un ejemplo. Dice así: la siguiente tabla nos muestra los resultados obtenidos al preguntarle a un grupo de estudiantes cuántas horas al día navegan en Internet. En esta tabla pues observamos que tenemos dos columnas. La primera nos da el tiempo en horas y la segunda la cantidad de estudiantes. El tiempo en horas está dividido en 5 intervalos o clases. Cada uno de estos intervalos agrupan los valores que se encuentren entre estos dos números, los cuales se llaman límite inferior y límite superior. Esta tabla nos indica que estudiantes que están entre 0 y menos de 1 hora, hay 2 estudiantes, y estudiantes que están entre 1 hora y menos que 2 son 16, y así pues sucesivamente cada uno de los 5 intervalos. Y la cantidad total de estudiantes es de 180. Para calcular las medidas de tendencia central vamos a empezar a desarrollar una tabla de frecuencias. En la primera parte tendremos estos 3 elementos: el intervalo, la marca de clase que es X sub i y la frecuencia absoluta que es F sub i. Esta frecuencia absoluta corresponde al número de datos que se encuentra en cada intervalo. Y pues como podemos ver, la cantidad de estudiantes que se relaciona en F sub i y por ejemplo en el cuarto intervalo, que va de los valores que están entre 3 y menos de 4 horas, la cantidad de estudiantes es 52 y por ende F sub i también es 52. Ahora la marca de clase es el punto medio de cada intervalo y corresponde al valor que representa a todo el intervalo para el cálculo de algunos parámetros como son la media o la desviación. En la tabla de frecuencias X sub i, que es la marca de clase, corresponde a cada intervalo al límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Si tomamos el primer intervalo, vemos que el límite inferior es 0 y el límite superior es 1. Por lo tanto, cuando hacemos la suma 0 más 1 sobre 2 va a ser igual a 1 medio, lo que es igual a 0.5, que es la marca de clase del primer intervalo. Y así sucesivamente se puede obtener los valores del tercero, cuarto y quinto intervalo. Hay que tener en cuenta que estos valores no se suman en la tabla. En los datos de frecuencia acumulada necesitamos, por ejemplo, en la mediana calcular la frecuencia acumulada. Lo vamos a hacer enseguida. Y en esta tabla pues la frecuencia acumulada, que corresponde a F mayúscula sub i, es diferente a F minúscula, la frecuencia absoluta. Veamos cómo el valor de la primera frecuencia absoluta corresponde al valor de la frecuencia acumulada. Es el mismo numerito y estas se van sumando sucesivamente hasta llegar al último valor, que es 180, y ya con esto pues podemos completar la frecuencia acumulada en esta tabla. Otra medida de tendencia es la media o media aritmética. Esta pues corresponde al promedio de todos los valores y se representa con una X y una barra arriba. En la tabla pues se multiplica, es decir, se multiplica la marca de clase por la frecuencia absoluta. Cuando ya tenemos todos los valores de la multiplicación, sumamos los valores de X sub i por F sub i. Y ese resultado se divide por el total de datos, que es la n mayúscula, que en nuestra tabla es la suma de la frecuencia absoluta. Cuando realizamos la división de la sumatoria de X sub i por F sub i, F sub i es F minúscula, ¿no? Que es la frecuencia absoluta, y ahí pues tenemos al hacer la división
el resultado de la media, que es 3.23. Otra medida es la mediana, y para poder calcular necesitamos pues haber calculado la frecuencia acumulada, que ya la hicimos. Teniendo en cuenta que cuando n, que es el número total de datos, es par, se divide por 2. Y si es impar, a n le sumamos 1 y esto lo dividimos por 2. En nuestro caso, pues la suma de los datos es 180 y es par. Determinamos cuál es la mitad de los datos de 180 dividido en 2 y nos da pues 90. Y el primer intervalo que supera este valor con su frecuencia absoluta es el cuarto intervalo, cuyo valor de frecuencia absoluta es 120. Posteriormente calculamos la amplitud, porque necesitamos la amplitud, la cual se realiza restando el límite superior del límite inferior del intervalo, y nos da como resultado que la amplitud es 1. Puede ser cualquiera de estos intervalos. Ahora, si realizamos la fórmula del límite inferior de la frecuencia absoluta, que es 120, entonces pues ahí tenemos ese rango, ese límite de 120. El límite inferior es 3 más la división de 90, que ya lo tenemos, de la frecuencia absoluta menos 1. La frecuencia absoluta de menos 1, que corresponde al número anterior de 120, que es 68. Y lo dividimos por la frecuencia absoluta, que es 52, multiplicado por la amplitud, que es f sub i. Y ahí pues en ese rango donde está 120 es 52. Y bueno, pues multiplicamos por la amplitud, que es 1, y tenemos el resultado de la mediana, que es 3.42. La moda para datos agrupados tiene una fórmula algo compleja, pero vamos a usar una manera sencilla de hallarla. En esto tenemos que tener en cuenta que la moda es el número mayor de la frecuencia absoluta f sub i, que en nuestro caso es 60. 60 es el número mayor que está en el quinto intervalo. Y realizamos la fórmula, ojo, teniendo en cuenta que f minúscula sub i y f sub i menos 1 corresponde al número anterior, o sea que es 52. Si vemos ahí la fórmula, f sub i más 1 es el número después del 60, pero como solo estamos calculando sobre 5 intervalos, pues entonces lo sumamos por 0, porque no tenemos más datos ahí, no tenemos más datos hacia abajo. De igual forma lo dividimos reemplazando los valores respectivamente, teniendo en cuenta los valores, y lo multiplicamos por la amplitud, que es 1, y pues vemos como el resultado es 4.11. Procedemos a realizar un histograma que se utiliza cuando la tabla de distribución es con intervalos, y para esto tomaremos los datos de la frecuencia absoluta f minúscula sub i y los intervalos de 0 a 5. Tomamos el primer intervalo, que es 0.2, y su frecuencia absoluta, que es 12, y lo representamos en el diagrama. Posteriormente hacemos lo mismo con los demás intervalos y su frecuencia absoluta, y así tenemos graficado el histograma. Como segundo gráfico vamos a hacer la ojiva, que por lo general sirve para intervalos simples y se utiliza para mirar los incrementos de un intervalo. Y para este gráfico marcamos la frecuencia absoluta, que en este caso es f mayúscula sub i hasta 180, y lo graficamos en el plano cartesiano. Seguidamente tomamos la marca de clase y la representamos también en el plano cartesiano. Ubicamos cada una de las frecuencias absolutas y así trazamos la ojiva. Como conclusiones de nuestro ejercicio, tenemos que la mayoría de los estudiantes navega entre 3 y 5 horas diarias en Internet, y el promedio de horas de navegación diaria es aproximadamente de 3.23 horas. Y así, esto ha sido nuestro ejercicio de medidas de tendencia central para datos agrupados.